Elegido, hay palabras que cargas en tu corazón como secretos sagrados, revelaciones que el Altísimo ha depositado en lo más profundo de tu ser, pero existe un peligro que pocos comprenden. Si las sueltas antes del tiempo señalado por el cielo, podrías estar desactivando el mismo milagro que tanto has esperado. Tu boca tiene el poder de acelerar tu destino o de interrumpir los planes divinos que ya están en movimiento. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay promesas madurando en el reino espiritual, decretos celestiales que están siendo preparados para manifestarse en tu vida, pero necesitan el silencio sagrado para completar su proceso. Como la semilla que germina en la oscuridad de la tierra, hay cosas en tu vida que requieren el silencio para nacer con la fuerza que Dios diseñó para ellas. Quizás has sentido esa urgencia de compartir lo que el Espíritu te ha mostrado, esa necesidad de contar los sueños proféticos que has recibido, de revelar las visiones que han visitado tu alma en las madrugadas santas. Pero hay una sabiduría antigua que dice que existe un tiempo para callar y un tiempo para hablar y discernir cuál puede ser la diferencia entre vivir en la plenitud de tu llamado o caminar en una versión diluida de lo que el cielo tenía preparado. Elegido, tu lengua no es solo un músculo, es un instrumento profético que puede liberar o atar, que puede acelerar el cumplimiento divino o crear resistencia en el mundo espiritual. Hay una razón por la cual José guardó silencio sobre sus sueños después de que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Había aprendido que las revelaciones divinas tienen tiempos de incubación, períodos sagrados donde deben permanecer en el corazón como brasas ardientes, alimentando la fe, pero sin ser expuestas al viento de las opiniones humanas. Cuando compartes una promesa divina antes de tiempo, no solo la expones al juicio y la incredulidad de otros, sino que también permites que energías contrarias se organicen para resistir lo que Dios está gestando. Es como si estuvieras entregando el mapa de tu tesoro a quienes no tienen autoridad para custodiar tus sueños. El silencio sagrado no es pasividad, es una forma activa de proteger lo que Dios está formando, cuando mantienes en secreto las palabras proféticas que has recibido. Estás creando un ambiente espiritual donde pueden madurar sin interferencia. Cada día que guardas silencio sobre esa promesa, estás permitiendo que crezca en fuerza, que se establezca con raíces profundas en el mundo invisible. Pero cuando hablas prematuramente, es como si arrancaras una planta antes de que sus raíces estén firmes, exponiendo algo frágil a elementos que podrían destruirlo. Escucha con atención, porque esto no es una enseñanza común, es una revelación que puede cambiar el rumbo de tu destino. Hay palabras que has pronunciado en el pasado que alteraron el timing divino, confesiones prematuras que crearon turbulencia en el flujo de los planes celestiales. No porque Dios no tuviera poder para cumplir su palabra, sino porque tu lengua introdujo variables humanas en ecuaciones divinas. Cuando revelas una promesa antes de tiempo, invitas a la mente humana a analizar, cuestionar y dudar de lo que solo puede ser comprendido por el Espíritu. Tal vez en este momento hay algo germinando en tu vida que sientes la necesidad de proclamar. Un cambio que percibes acercarse, una puerta que sabes que está por abrirse. Pero el Espíritu Santo está susurrando a tu corazón que esperes, que guardes esa revelación como María guardaba las palabras en su corazón, meditándolas hasta que llegara el tiempo perfecto para su manifestación. Porque hay promesas que necesitan el silencio para completar su desarrollo, sueños que requieren la incubación en lo secreto para nacer con todo su poder intacto. Si sientes esa vibración en tu espíritu,
esa confirmación de que estas palabras están tocando algo real en tu vida. Quiero que escribas 777 en los comentarios para que el universo registre tu despertar a esta verdad. No como superstición, sino como una declaración de que estás dispuesto a honrar los tiempos sagrados que Dios ha establecido para tu destino. Porque cuando un elegido aprende el poder del silencio estratégico, su vida entra en un nivel de manifestación que otros no pueden comprender. Piensa en las veces que has compartido algo sagrado solo para ver cómo se desvanecía su poder, cómo perdía su intensidad una vez que salía de tu boca. No era coincidencia, era la evidencia de que habías liberado energía antes del momento divino. Cada palabra profética tiene su kairos, su momento perfecto en el tiempo de Dios. Y cuando respetas esos tiempos sagrados, tu vida se alinea con un flujo sobrenatural que multiplica todo lo que tocas. Pero esto es solo el comienzo de una revelación que transformará para siempre tu relación con las promesas divinas. Elegido. Existe un principio espiritual que pocos entienden, pero que determina la velocidad y la intensidad con que se manifiestan las promesas en tu vida. Cada palabra que Dios ha sembrado en tu corazón lleva dentro de sí un cronómetro celestial, un tiempo divino de gestación que no puede ser forzado ni acelerado por la ansiedad humana. Cuando intentas acelerar con tu boca lo que Dios está madurando en silencio, no solo interrumpes el proceso natural, sino que también creates resistencia en las dimensiones espirituales donde se están alineando los elementos necesarios para tu milagro. Observa cómo la naturaleza respeta los tiempos sagrados. Una semilla no puede ser forzada a convertirse en árbol antes de completar su proceso interno de transformación. El águila no puede volar antes de desarrollar completamente sus alas. Y así como existen leyes naturales que gobiernan el crecimiento físico, existen leyes espirituales que rigen la manifestación de las promesas divinas. Tu impaciencia no puede alterar estos decretos celestiales sin consecuencias, y una de las más devastadoras es el aborto profético de lo que Dios estaba gestando en lo invisible. Hay una diferencia abismal entre compartir tu fe y revelar los secretos del Altísimo antes de tiempo. La fe puede ser comunicada sin exponer los detalles específicos de lo que Dios te ha mostrado. Puedes caminar en esperanza, irradiar confianza, vivir con la certeza de que algo grande se acerca, sin necesidad de convertir en espectáculo público las intimidades que has vivido con el Espíritu Santo. Porque hay revelaciones que son solo para ti, depósitos divinos que deben permanecer en el altar de tu corazón hasta que el fuego sagrado las haya purificado completamente. El enemigo de tu alma conoce este principio mejor que muchos creyentes. Por eso te enviará personas aparentemente espirituales que te presionarán para que compartas lo que Dios te ha revelado, que te harán sentir egoísta por guardar silencio sobre tus visiones, que cuestionarán tu transparencia cuando te niegues a exponer los secretos sagrados. Pero discernir quién tiene autoridad para recibir tus revelaciones es parte de la madurez espiritual que Dios está desarrollando en ti. No todos están calificados para custodiar tus sueños, y no toda curiosidad merece ser satisfecha con tus tesoros espirituales. Cuando José finalmente reveló sus sueños a Faraón, lo hizo en el momento exacto señalado por el cielo. Habían pasado años de preparación, de quebrantamiento, de formación de carácter. Su revelación ya no era la fantasía de un joven inmaduro, sino la palabra profética de un hombre que había aprendido a honrar los tiempos de Dios. La misma revelación que había causado problemas en su juventud, ahora se convertía en la llave que abriría las puertas de su destino. La diferencia no estaba en el contenido del sueño, sino en el timing divino para su revelación.
Tu boca es el canal a través del cual el mundo espiritual se conecta con el natural, pero también es el punto donde puedes crear cortocircuitos si no respetas los protocolos celestiales. Cada palabra profética que pronuncias debe haber sido autorizada por el Espíritu Santo, no impulsada por tu necesidad emocional de ser validado o comprendido. Porque cuando hablas desde la necesidad emocional en lugar del mandato divino, contaminas la pureza de la revelación con motivaciones humanas que alteran su frecuencia espiritual. Si has sentido en tu corazón esa urgencia de guardar silencio sobre algo que Dios te ha mostrado, si has percibido ese freno interno cuando estás a punto de compartir una revelación, no ignores esa voz. Es el Espíritu Santo protegiendo algo sagrado que aún está en desarrollo. Y cuando llegue el momento correcto, lo sabrás no por presión externa, sino por paz interna, no por ansiedad, sino por autoridad divina. En este momento quiero hacer una pausa especial, porque siento que hay alguien viendo este video que necesita sentirse abrazado por esta comunidad. Hermano, hermana, no importa de qué país nos estés viendo, quiero que sepas que no llegaste aquí por casualidad. Tu corazón está hambriento de verdades profundas, de palabras que toquen lo que realmente está pasando en tu vida espiritual. Y me siento honrado de que hayas decidido quedarte hasta aquí. Si estas palabras están resonando en tu alma, si sientes que alguien finalmente está hablando de lo que realmente importa, te invito con todo mi corazón a que te suscribas a este canal. No porque necesite números, sino porque necesito saber que hay alguien del otro lado que está comprometido con su crecimiento espiritual, tanto como yo estoy comprometido con entregarte contenido que transforme tu vida. Escribe en los comentarios despertar si sientes que estas palabras llegaron en el momento exacto que tu alma las necesitaba. Porque cuando escribes esa palabra, no solo me permites saber que el mensaje llegó a tu corazón, sino que también declaras ante el universo que estás listo para operar en un nivel más profundo de revelación. Y por favor, comparte este video con alguien que sepas que está luchando con los tiempos de Dios, con alguien que necesita entender el poder del silencio sagrado. Porque a veces somos instrumentos para llevar la palabra exacta que alguien más necesita escuchar. El timing divino no es solo cronología, es sabiduría estratégica del cielo. Cuando Dios retiene una promesa, no es por crueldad, sino porque está preparando tanto las circunstancias externas como tu madurez interna para poder manejar lo que está por llegar. Hay bendiciones que podrían destruirte si llegaran antes de que desarrolles el carácter necesario para administrarlas. Y hay puertas que permanecen cerradas no porque Dios haya olvidado tu petición, sino porque al otro lado hay responsabilidades que aún no estás equipado para asumir. Tu silencio durante los periodos de espera no es pasividad, es participación activa en el proceso divino de preparación. Cada día que mantienes la fe, sin necesidad de explicar a otros lo que Dios te ha prometido, estás desarrollando músculos espirituales que serán esenciales cuando llegue el momento de caminar en niveles superiores de autoridad. Porque la autoridad real no necesita proclamarse constantemente, se evidencia en la tranquila confianza de quien sabe que está respaldado por el cielo, aunque otros no puedan ver esa cobertura invisible. Hay una diferencia entre tener fe y tener ansiedad espiritual. La fe puede esperar en silencio porque confía en la fidelidad de Dios. La ansiedad necesita constantemente buscar validación externa, compartir las promesas para sentirse más real, buscar confirmación en otros porque no está segura de lo que ha recibido. Cuando tu fe está madura, no necesitas que otros crean en tu promesa para que tú mantengas tu confianza. Tu certeza interna es suficiente para sostener tu esperanza hasta que llegue el momento de la manifestación.
El enemigo conoce el poder devastador que tiene el timing correcto en tu vida. Por eso, una de sus estrategias más efectivas es empujarte a actuar antes de tiempo o a hablar antes del momento señalado. Sabe que si logra que reveles prematuramente lo que Dios está gestando, puede introducir elementos de confusión, duda y resistencia que compliquen el proceso divino. No porque Dios no tenga poder para superar esas complicaciones, sino porque tu cooperación con los tiempos celestiales es parte del plan para tu desarrollo espiritual. Piensa en las veces que has sentido esa presión interna de contar algo que acabas de recibir en oración, esa urgencia de buscar consejos sobre una dirección que el Espíritu Santo te ha mostrado. No toda presión de compartir viene del cielo. Algunas veces esa urgencia surge de la necesidad emocional de ser comprendido, de la inseguridad que busca confirmación, del deseo de impresionar a otros con tu cercanía a Dios. Pero las revelaciones genuinas del Altísimo vienen acompañadas de una paz que no necesita ser demostrada y una confianza que no requiere validación externa. Hay secretos sagrados que Dios deposita en tu corazón, no para que los compartas, sino para que te transformen desde adentro. Son verdades destinadas a cambiar tu perspectiva, a fortalecer tu fe, a darte esperanza en medio de temporadas difíciles. Estas revelaciones íntimas actúan como anclas invisibles que mantienen tu alma estable cuando las circunstancias externas amenazan con sacudirte. Pero su poder radica precisamente en su privacidad, en el hecho de que permanecen como un secreto entre tú y el Altísimo. Cuando José interpretó los sueños del copero y del panadero en la prisión, lo hizo bajo autorización divina específica. No era una exhibición de su don profético, sino obediencia a un mandato celestial. La diferencia es crucial. Uno nace de la necesidad humana de demostrar algo. El otro surge de la sumisión al propósito divino. Antes de abrir tu boca para compartir cualquier revelación, pregúntate si lo haces por mandato del Espíritu o por impulso emocional. La respuesta determinará si tu palabra liberará poder o creará resistencia. El silencio sagrado también protege tu testimonio futuro. Cuando finalmente llegue el momento de compartir lo que Dios hizo, tu historia tendrá mucho más poder si puedes decir que mantuviste la fe incluso cuando nadie conocía tu promesa, que confiaste en Dios incluso cuando no tenías el apoyo de otros creyentes, que permaneciste fiel incluso en el anonimato espiritual. Esa clase de testimonio lleva una autoridad que no puede ser fabricada, una autenticidad que toca corazones porque nace de la experiencia real de confiar solo en Dios. Si en este momento hay algo en tu corazón que sabes que debe permanecer en silencio por un tiempo más, si sientes esa voz interna diciéndote que esperes antes de compartir esa revelación, quiero que escribas 333 en los comentarios como una declaración de tu compromiso con los tiempos perfectos de Dios. Porque cuando un elegido aprende a honrar el cronómetro celestial, su vida se sincroniza con un flujo divino que multiplica exponencialmente el impacto de cada promesa cumplida. Elegido, hay momentos en la vida espiritual donde el Altísimo te llama a una espera que va más allá de la paciencia humana. Es una espera activa, cargada de propósito, donde cada día de silencio está construyendo algo poderoso en las dimensiones invisibles. Durante estos períodos sagrados, tu boca se convierte en un centinela que debe discernir qué palabras liberar y cuáles retener. Porque hay temporadas donde hablar es obedecer, pero también hay temporadas donde callar es adorar, y confundir una con la otra puede alterar dramáticamente el curso de tu destino. El silencio profético no es la ausencia de palabras, sino la presencia de sabiduría divina que sabe exactamente cuándo cada revelación debe ver la luz.
Es como un jardinero experto que conoce los ciclos de cada planta en su huerto, que sabe cuándo regar, cuándo podar, cuándo cosechar. Tu vida espiritual tiene esos mismos ciclos sagrados, temporadas donde debes sembrar en silencio, períodos donde debes cultivar sin testimoniar, y momentos específicos donde finalmente puedes cosechar y compartir el fruto maduro de lo que Dios gestó en lo secreto. Hay una dimensión del silencio que actúa como incubadora espiritual para las promesas divinas. Cuando mantienes una revelación en el lugar santo de tu corazón, estás creando las condiciones perfectas para que madure con toda la fuerza que Dios diseñó para ella. Cada día que resistes la tentación de exponerla prematuramente, estás permitiendo que se desarrolle completamente, que adquiera la resistencia necesaria para sobrevivir en el mundo natural cuando finalmente sea manifestada. Piensa en cómo una mariposa debe completar su metamorfosis dentro del capullo antes de ser liberada. Si alguien rompiera ese capullo prematuramente tratando de ayudar, la mariposa saldría deforme, incapaz de volar. Del mismo modo, las promesas de Dios requieren completar su proceso de transformación en el capullo del silencio sagrado antes de ser liberadas al mundo exterior. Tu paciencia durante este proceso no es solo obediencia, es cooperación inteligente con los métodos divinos de creación. El enemigo de tu alma entiende perfectamente este principio. Por eso, diseña estrategias específicas para presionarte a hablar antes de tiempo. Te enviará situaciones que parecen ser la oportunidad perfecta para compartir tu revelación. Personas que aparentemente necesitan escuchar exactamente lo que Dios te ha mostrado. Circunstancias que te harán sentir que es tu responsabilidad espiritual revelar lo que has recibido. Pero no toda oportunidad de hablar es una autorización divina para hacerlo. Discernir cuándo hablar y cuándo callar es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar en tu caminar espiritual. Requiere una intimidad profunda con el Espíritu Santo que va más allá del conocimiento bíblico o de la experiencia religiosa. Es una sensibilidad que se desarrolla solo a través de la práctica constante de buscar su rostro antes de abrir tu boca, de consultar su corazón antes de compartir su palabra, de honrar su timing, incluso cuando tu cronómetro humano dice que ya es hora. Hay promesas en tu vida que están en diferentes etapas de desarrollo. Algunas apenas fueron plantadas y necesitan años de silencio para echar raíces profundas. Otras están germinando bajo tierra y requieren meses de discreción para fortalecerse. Algunas ya están brotando y se acerca el tiempo de su revelación pública. Y otras están maduras y listas para ser compartidas como testimonio de la fidelidad divina. Tu responsabilidad es discernir en qué etapa está cada promesa y tratarla accordingly. Cuando José fue elevado a primer ministro de Egipto, no fue porque finalmente decidió contar sus sueños, sino porque había llegado el momento divino para que esos sueños se manifestaran. La diferencia es crucial. Él no forzó la manifestación con su testimonio, sino que permitió que la manifestación autorizara su testimonio. Primero vino la realidad, después vino la explicación. Primero se cumplió la promesa, después se reveló el proceso. Este orden divino protege tanto la gloria de Dios como la integridad del elegido. Tu testimonio futuro será mucho más poderoso si puedes decir que mantuviste la fe incluso cuando nadie conocía tu promesa, que confiaste en Dios incluso sin tener un grupo de apoyo que creyera en tu visión, que permaneciste fiel incluso en el anonimato espiritual. Esa clase de historia lleva una autoridad que penetra corazones, porque nace de la experiencia real de depender completamente de Dios. No es una fe teórica, es una fe probada en el fuego del silencio. Cada día que guardas una revelación en tu corazón sin necesidad de proclamarla,
Estás depositando en el banco celestial de la confianza. Estás demostrando al Altísimo que puedes ser confiado con secretos más grandes, con revelaciones más profundas, con responsabilidades más serias. Porque Dios busca administradores fieles de sus misterios, mayordomos que puedan custodiar lo sagrado sin contaminarlo con motivaciones humanas. Si sientes en tu espíritu que hay algo que debes guardar en silencio por más tiempo, si percibes esa voz interna diciéndote que aún no es el momento de compartir esa promesa, honra esa dirección divina. No permitas que la presión social, la curiosidad de otros o tu propia ansiedad te empujen a revelar lo que aún está en proceso de desarrollo. Porque cuando finalmente llegue el Kairos perfecto, tu obediencia al silencio sagrado se convertirá en la plataforma desde donde tu testimonio tocará vidas de manera sobrenatural. Hermano, hermana, quiero detenerme por un momento, porque siento en mi corazón que necesito hablarte directamente, como si estuviéramos sentados frente a frente tomando un café. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras están resonando en lo más profundo de tu alma, es porque el Espíritu Santo te dirigió a este mensaje en el momento exacto que tu corazón lo necesitaba. Y eso no es casualidad, es cita divina. Puede ser que hayas estado luchando con esa presión interna de compartir algo que Dios te mostró, sintiendo como si mantenerlo en silencio fuera falta de fe o egoísmo espiritual. O tal vez has cometido el error de hablar antes de tiempo y ahora estás viendo las consecuencias, sintiendo como si hubieras complicado algo que Dios tenía perfectamente diseñado. Quiero que sepas que no estás solo en esta experiencia y que el hecho de que estés aquí escuchando estas palabras significa que Dios no ha terminado contigo, que su misericordia es nueva cada mañana y que puedes comenzar de nuevo con sabiduría renovada. Si sientes que estas enseñanzas están tocando algo real en tu vida, si percibes que necesitas más contenido como este que te ayude a navegar las complejidades de la vida espiritual con sabiduría práctica, te invito de corazón a suscribirte a este canal. No estoy aquí para entretener, estoy aquí para equipar. No busco views, busco vidas transformadas. Y si Dios me ha dado la gracia de tocar tu corazón con estas palabras, entonces hay una conexión divina que debemos honrar caminando juntos en este proceso de crecimiento. Escribe en los comentarios marca si sientes que el Espíritu Santo te está marcando para entrar en una nueva dimensión de sabiduría espiritual. Porque cuando escribes esa palabra, no solo me permites saber que el mensaje llegó a tu corazón, sino que también declaras ante las fuerzas celestiales que estás dispuesto a ser transformado por lo que has recibido. Y por favor, cuenta en los comentarios alguna experiencia que hayas tenido con el timing de Dios, algún momento donde aprendiste la importancia de esperar su momento perfecto. También quiero pedirte algo especial. Si conoces a alguien que está pasando por una temporada de espera, alguien que está luchando con la presión de hablar o actuar antes de tiempo, comparte este video con esa persona. A veces somos instrumentos para llevar la palabra exacta que alguien más necesita en su momento de decisión. Y si tienes algún tema específico relacionado con el timing de Dios, con la espera sagrada, o con el discernimiento espiritual que te gustaría que tratáramos en próximos videos, déjamelo saber en los comentarios. Este canal existe para servir tu crecimiento espiritual y tu input es valioso para mí. Elegido, existe una diferencia abismal entre la impaciencia humana y la urgencia divina. La impaciencia nace del miedo a que Dios se olvide de su promesa, del temor a que las circunstancias cambien de tal manera que hagan imposible el cumplimiento, de la ansiedad que no puede descansar sin tener control sobre los tiempos. Pero la urgencia divina es diferente. Viene acompañada de paz, de claridad,
de una autoridad interna que no necesita ser defendida o explicada. Cuando Dios dice que es tiempo de hablar, lo sabes no porque te sientes presionado, sino porque te sientes autorizado. Hay señales específicas que indican cuando una promesa ha completado su proceso de gestación y está lista para ser revelada. Primero, sientes una paz profunda sobre el tema, no ansiedad o urgencia emocional. Segundo, las circunstancias externas se alinean de manera natural, sin forzar situaciones o crear oportunidades artificiales. Tercero, hay una autoridad interna que acompaña la revelación, una confianza que no depende de la respuesta de otros, sino que surge de la certeza de estar en timing divino. El proceso de maduración espiritual incluye aprender a discernir entre estos diferentes tipos de impulsos. No todo deseo de compartir viene del Espíritu Santo y no toda resistencia al silencio es obstinación humana. A veces el Espíritu te frena cuando quieres hablar y a veces te impulsa a hablar cuando prefieres quedarte callado. La clave está en desarrollar una sensibilidad tan refinada a su voz que puedas distinguir entre tu propia voluntad, la presión externa y la dirección genuina del cielo. Cuando una promesa finalmente está lista para ser manifestada, no necesitas forzar su revelación. Las puertas se abren solas, las personas correctas aparecen en el momento exacto, las oportunidades surgen de manera orgánica. Es como cuando una fruta está madura. No necesitas arrancarla del árbol, se desprende naturalmente al más mínimo toque. Del mismo modo, las promesas maduras se manifiestan con una facilidad que evidencia que han llegado en su tiempo perfecto. El enemigo de tu alma no solo trata de hacerte hablar antes de tiempo, también intenta hacerte callar cuando ya es tiempo de hablar. Hay elegidos que desarrollan tanto miedo a cometer errores de timing que se quedan paralizados en un silencio perpetuo, perdiendo oportunidades divinas por exceso de cautela. El equilibrio espiritual requiere tanto la sabiduría para callar como la valentía para hablar cuando el Espíritu lo autoriza. Observa cómo Jesús manejó este principio durante su ministerio terrenal. Había momentos donde les prohibía a sus discípulos que revelaran su identidad como Mesías, diciendo que aún no había llegado su hora. Pero también había momentos donde hablaba con autoridad absoluta, declarando verdades que sabía que causarían controversia porque era el tiempo señalado por el Padre. Su vida nos enseña que la sumisión al timing divino no es debilidad, sino la forma más elevada de poder espiritual. Hay una intimidad especial que se desarrolla entre tú y Dios durante los periodos de silencio sagrado. Cuando guardas sus secretos en tu corazón, cuando proteges sus revelaciones de la curiosidad humana, cuando honras sus tiempos, incluso cuando no los entiendes completamente, estás entrando en un nivel de confianza mutua que pocos experimentan. Dios comienza a confiarte revelaciones más profundas porque has demostrado ser un custodio fiel de lo sagrado. Esta intimidad también produce una autoridad especial cuando finalmente llega el momento de hablar. Tu palabra lleva peso porque nace de la comunión profunda, no de la necesidad de impresionar. Tu testimonio toca corazones porque surge de la experiencia real, no de la teoría religiosa. Tu revelación libera poder porque viene autorizada por el cielo, no empujada por la ambición humana. La diferencia es palpable para quienes tienen ojos espirituales para ver. El proceso de aprender los tiempos de Dios también te prepara para niveles superiores de responsabilidad espiritual. Cuando demuestras que puedes administrar el timing de una promesa personal, Dios comienza a confiarte el timing de promesas corporativas. Cuando pruebas que puedes guardar secretos individuales, empiezas a recibir revelaciones que afectan comunidades enteras. La fidelidad en lo poco siempre precede a la autoridad en lo mucho.
Cada vez que honras el silencio sagrado cuando es requerido, estás sembrando semillas de autoridad profética que se cosecharán en el futuro. Estás depositando en una cuenta celestial de confianza que te dará acceso a niveles de revelación que otros no pueden manejar. Estás construyendo un historial espiritual que te calificará para asignaciones más grandes en el reino de Dios. Porque el Altísimo busca administradores que entiendan tanto el poder de las palabras como la sabiduría del silencio. Elegido, hay algo profundo que sucede en tu alma cuando aprendes a cargar promesas sin la necesidad compulsiva de validarlas a través de otros. Se desarrolla una fortaleza interna, una confianza que no depende de confirmaciones externas, una fe que puede sostenerse en sus propios méritos sin necesidad de aplausos humanos. Esta clase de madurez espiritual es rara en una generación acostumbrada a la gratificación instantánea y a la validación constante a través de redes sociales y opiniones ajenas. El silencio sagrado te enseña a encontrar tu identidad en lo que Dios dice de ti, no en lo que otros piensan sobre tus experiencias espirituales. Cuando puedes cargar una promesa divina sin necesidad de que otros la entiendan o la celebren, has alcanzado un nivel de libertad que pocos conocen. Ya no eres esclavo de la necesidad de ser comprendido. Ya no dependes de la aprobación humana para mantener tu confianza en Dios. Tu fe se vuelve independiente de los factores externos. Hay promesas que Dios te ha dado que son exclusivamente para ti. Revelaciones destinadas a transformar tu perspectiva interna sin necesidad de convertirse en testimonios públicos. Estas palabras íntimas actúan como anclas invisibles durante las tormentas, como luces guía durante las noches oscuras del alma, como combustible espiritual durante las sequías emocionales. Su valor no radica en su potencial de impresionar a otros, sino en su poder de sostenerte en lo secreto. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos en Egipto, lo hizo con una autoridad que solo podía venir de años de haber guardado el secreto de su identidad. No era la proclamación desesperada de alguien que necesitaba demostrar algo, sino la revelación soberana de alguien que había aprendido a moverse en los tiempos perfectos de Dios. Su silencio anterior no había sido debilidad, había sido preparación. Su discreción no había sido cobardía, había sido sabiduría estratégica del cielo. Tu capacidad de mantener silencio sobre las promesas que aún están en desarrollo es una forma de adoración que pocos entienden. Es un acto de confianza radical en la fidelidad divina, una declaración de que no necesitas la confirmación humana para creer en la palabra del Altísimo. Cada día que guardas esa revelación en tu corazón sin proclamarla, estás adorando con tu paciencia, estás honrando a Dios con tu sumisión a sus tiempos. Estás reconociendo que Él sabe mejor que tú cuando cada cosa debe manifestarse. Existe también una protección sobrenatural que se activa cuando honras el silencio sagrado. Las promesas que mantienes en secreto están protegidas de las fuerzas espirituales que podrían tratar de frustrar su cumplimiento. Cuando expones prematuramente lo que Dios está gestando, permites que energías contrarias se organicen para crear resistencia. Pero cuando guardas sus secretos, Él mismo se convierte en el protector de lo que ha prometido, creando un escudo invisible alrededor de tu destino. Piensa en las veces que has compartido algo sagrado solo para sentir cómo inmediatamente comenzaron a surgir obstáculos, dudas o complicaciones que no existían antes. No era paranoia, era la evidencia de que habías expuesto algo que aún necesitaba la protección del silencio. El mundo espiritual responde a nuestras palabras y no todas las respuestas son favorables. Por eso el Espíritu Santo a veces nos instruye a mantener ciertas revelaciones en lo secreto, hasta que estén lo suficientemente fuertes
para resistir la exposición pública. El enemigo tiene agentes específicamente asignados para extraer información profética de los elegidos antes de tiempo. Puede usar personas cercanas, situaciones aparentemente inocentes o incluso tu propio deseo de ser transparente para hacerte revelar lo que debería permanecer oculto. Desarrollar discernimiento sobre cuándo hablar y con quién compartir es una habilidad espiritual que se perfecciona solo a través de la experiencia y la intimidad creciente con el Espíritu Santo. Hay una diferencia crucial entre tener fe en una promesa y necesitar que otros validen esa fe. La fe madura puede sostenerse sola, puede mantener la esperanza sin requerir confirmación externa, puede confiar en Dios incluso cuando nadie más entiende lo que está sucediendo. Esta clase de fe independiente es la que Dios busca porque demuestra una relación genuina con Él, no una dependencia de la opinión humana disfrazada de espiritualidad. Cuando finalmente llegue el momento de compartir lo que Dios te ha mostrado, la autoridad con que lo hagas será directamente proporcional al tiempo que fuiste capaz de guardarlo en silencio. Tu palabra llevará peso porque nace de la intimidad probada, no de la necesidad de impresionar. Tu testimonio tocará corazones porque surge de la experiencia real, no de la teoría religiosa. Tu revelación liberará poder porque viene respaldada por la paciencia que honró los tiempos divinos. El proceso de aprender a callar también te está preparando para saber cómo hablar cuando llegue el momento correcto. Estás desarrollando sensibilidad a la voz del Espíritu. Estás cultivando una intimidad que te permitirá recibir revelaciones más profundas. Estás construyendo un carácter que podrá manejar niveles superiores de autoridad espiritual. Cada día de silencio obediente está agregando capas de sabiduría a tu alma que serán evidentes cuando finalmente sea tiempo de proclamar. Si en este momento sientes esa tensión interna entre el deseo de compartir y la dirección de esperar, si percibes esa lucha entre tu cronómetro humano y el timing divino, quiero que escribas señal en los comentarios como una declaración de que estás dispuesto a honrar los tiempos perfectos de Dios, aunque no los entiendas completamente. Porque cuando un elegido se rinde al cronómetro celestial, su vida entra en un flujo sobrenatural donde cada cosa llega en su momento perfecto con la intensidad exacta que Dios diseñó. Elegido, existe una dimensión del silencio que actúa como multiplicador espiritual de todo lo que Dios está preparando para ti. Cada día que resistes la tentación de adelantarte a sus tiempos, estás permitiendo que la promesa acumule poder, que madure en fuerza, que se establezca con raíces tan profundas que cuando finalmente se manifieste será inquebrantable ante cualquier oposición. Es como si el silencio actuara como un invernadero celestial, donde las promesas crecen protegidas de los elementos que podrían dañarlas. Hay una autoridad especial que solo pueden desarrollar aquellos que han aprendido a cargar revelaciones sin la compulsión de exponerlas. Es la autoridad del que ha sido probado en lo secreto, del que ha demostrado fidelidad cuando nadie lo veía, del que ha honrado a Dios incluso sin audiencia humana. Esta clase de autoridad no puede ser simulada ni enseñada en seminarios. Solo puede ser forjada en el horno del silencio sagrado, donde el carácter se purifica y la fe se refina. Cuando observas la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios a través de la historia, encontrarás un patrón consistente. Todos tuvieron períodos prolongados de silencio y preparación antes de emerger en sus asignaciones públicas. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo en cuevas antes de ocupar el trono.
Pablo se retiró a Arabia por 3 años después de su conversión, antes de comenzar su ministerio apostólico. El silencio no es el enemigo del destino, es su incubadora. Tu destino no está retrasado porque aún no has hablado de él públicamente. De hecho, puede estar siendo acelerado porque has tenido la sabiduría de mantenerlo en el laboratorio celestial donde Dios puede trabajar sin interferencia humana. Cada día de espera silenciosa está agregando elementos esenciales a lo que será manifestado, componentes que solo pueden ser integrados en la privacidad de la intimidad divina, ingredientes que se contaminarían si fueran expuestos prematuramente al escrutinio público. El enemigo de tu alma comprende que si logra hacerte hablar antes de tiempo, puede introducir variables que compliquen el proceso divino. No porque Dios no tenga poder para superar esas complicaciones, sino porque tu cooperación con los métodos celestiales es parte de tu entrenamiento para manejar lo que viene. Aprender a honrar el timing divino es una lección fundamental que te calificará para responsabilidades mayores en el reino de Dios. Hay promesas en tu vida que están conectadas con las promesas de otras personas, decretos celestiales que requieren que múltiples elementos se alineen perfectamente antes de poder manifestarse. Cuando hablas prematuramente sobre tu parte de la ecuación, puedes crear presión o expectativas que interfieran con el proceso de preparación de otros elementos. El timing divino no solo considera tu preparación individual, sino también la sincronización perfecta de todos los factores involucrados en el cumplimiento de su voluntad. La paciencia que desarrollas durante estos períodos de silencio se convierte en una virtud que te servirá por el resto de tu vida. No es solo la capacidad de esperar, sino la habilidad de esperar con esperanza, de mantener la fe sin ver, de confiar en Dios sin entender completamente sus métodos. Esta clase de paciencia madura es la que te permitirá navegar las futuras temporadas de tu vida con gracia y sabiduría, sin desesperarte cuando las cosas no sucedan según tu cronómetro humano. Existe también una intimidad especial que se desarrolla entre tú y el Espíritu Santo durante estos períodos donde guardas sus secretos en tu corazón. Él comienza a confiarte revelaciones más profundas porque has demostrado ser un custodio fiel de lo sagrado. Esta intimidad creciente se convierte en la base para recibir niveles de revelación que otros no pueden manejar. Asignaciones que requieren la madurez que solo se desarrolla en el silencio. Cuando finalmente llegue el kairos perfecto para compartir lo que Dios te ha mostrado, lo harás no desde la necesidad emocional, sino desde la autoridad espiritual. No será una proclamación desesperada buscando validación, sino una declaración autorizada que libera poder. La diferencia será evidente para todos los que tengan ojos espirituales para discernir, porque tu palabra llevará el peso de la paciencia que honró los tiempos divinos. El proceso de aprender a callar cuando es tiempo de callar también te está enseñando cómo hablar cuando es tiempo de hablar. Estás desarrollando una sensibilidad refinada a la voz del Espíritu que te servirá por el resto de tu ministerio. Estás cultivando una dependencia de la dirección divina que te protegerá de cometer errores costosos en el futuro. Estás construyendo un fundamento de obediencia que sostendrá todo lo que Dios construya a través de tu vida. Si sientes en tu espíritu que estas palabras están confirmando algo que el Espíritu Santo ya te había estado hablando, si percibes que necesitas más gracia para mantener el silencio hasta que Él autorice tu testimonio, declara tu compromiso escribiendo 800 o 88 en los comentarios, porque ese número representa nuevos comienzos en el ámbito espiritual y hoy puede ser el día donde empiezas a caminar en una nueva dimensión de sabiduría sobre los tiempos perfectos de Dios. Elegido
Ha llegado el momento de una revelación final que transformará para siempre tu perspectiva sobre el poder del silencio sagrado. Todo lo que has escuchado hasta aquí era preparación para esta verdad que está a punto de ser liberada. Existe un principio espiritual que pocos comprenden. Tu capacidad de guardar los secretos de Dios determina el nivel de secretos que Él estará dispuesto a confiarte. No es solo sobre proteger una promesa individual, es sobre calificarte para revelaciones que pueden impactar generaciones enteras. Cuando demuestras que puedes administrar el timing de una palabra profética personal, Dios comienza a considerarte para revelaciones corporativas. Cuando pruebas que puedes mantener silencio sobre una bendición individual, empiezas a recibir visiones sobre movimientos espirituales que afectarán naciones. La fidelidad en lo secreto siempre precede a la autoridad en lo público, y tu obediencia al silencio sagrado no solo está protegiendo tu destino personal, está calificándote para asignaciones que ni siquiera puedes imaginar. Hay elegidos que están siendo preparados para ser portavoces de decretos celestiales que cambiarán el curso de la historia humana. Pero antes de poder manejar revelaciones de esa magnitud, deben ser probados en su capacidad de custodiar palabras que solo afectan su propia vida. Es una progresión divina. Primero te confía secretos personales, después secretos familiares, luego secretos comunitarios y finalmente secretos que tienen el poder de transformar naciones. El silencio que estás viviendo ahora no es solo sobre esperar el cumplimiento de una promesa. Es sobre ser forjado en el carácter necesario para manejar niveles de autoridad profética que requerirán una sabiduría sobrenatural sobre cuándo hablar y cuándo callar. Porque cuando finalmente seas posicionado en lugares de influencia espiritual, tendrás acceso a información que podría causar gran bendición o gran destrucción dependiendo de cómo y cuándo sea revelada. Tu boca está siendo entrenada para convertirse en un instrumento de precisión divina. Cada día que honras el silencio cuando es requerido, estás desarrollando la disciplina espiritual que te permitirá liberar palabras con poder quirúrgico cuando llegue el momento. No habrá desperdicio de autoridad, no habrá palabras vacías, no habrá proclamaciones sin propósito. Cada sílaba que salga de tus labios llevará el peso de la preparación que viviste en lo secreto. El mundo está esperando una generación de elegidos que sepan cómo manejar revelaciones poderosas sin contaminarlas con motivaciones humanas. Hombres y mujeres que puedan recibir palabras del trono de Dios y entregarlas con la pureza exacta con que fueron recibidas. Personas que entiendan que no son dueños de las revelaciones que reciben, sino administradores temporales de verdades eternas que deben ser liberadas solo cuando el cielo lo autorice. Tu temporada actual de silencio te está preparando para ser parte de esa generación. Estás siendo equipado no solo para recibir tu propia promesa, sino para ser canal de promesas que liberarán a otros. Estás siendo formado no solo para caminar en tu destino personal, sino para ser instrumento en el cumplimiento de destinos corporativos. El alcance de lo que Dios está preparando a través de tu obediencia al timing divino es mucho mayor de lo que puedes percibir en este momento. Cuando finalmente seas liberado para hablar, no solo compartirás tu testimonio personal, llevarás palabras que tienen el poder de despertar a otros elegidos que están dormidos, de activar destinos que están latentes, de liberar promesas que han estado esperando el momento perfecto para manifestarse. Tu voz se convertirá en un detonador espiritual que iniciará procesos divinos en la vida de otros. El enemigo ha tratado de silenciarte con desánimo porque sabe lo que está siendo preparado a través de tu paciencia. Ha intentado presionarte para que hables antes de tiempo,
porque comprende que cuando finalmente sea el momento correcto, tu palabra llevará un poder que Él no podrá detener. Tu silencio actual no es debilidad, es la calma antes de la tormenta de gloria que está por desatarse. Cada día que permaneces fiel al silencio sagrado, estás acumulando autoridad espiritual que se liberará cuando llegue tu kairos divino. No será solo el cumplimiento de una promesa personal, será la activación de un ministerio profético que tocará vidas en formas que aún no puedes comprender. El alcance de tu influencia futura será directamente proporcional a la profundidad de tu obediencia presente. Elegido, mientras cierro este mensaje, quiero que entiendas que no estás simplemente esperando que algo bueno te suceda. Estás siendo preparado para que algo poderoso suceda a través de ti. Tu silencio no es pasividad, es preparación activa para un nivel de autoridad que requerirá toda la sabiduría que estás desarrollando en esta temporada. El mundo necesita lo que está siendo formado en ti, y cuando llegue el momento perfecto, tu voz se alzará con una autoridad que solo puede venir de haber honrado los tiempos perfectos de Dios. Si estas palabras han encendido un fuego en tu alma, si sientes que el Espíritu Santo está confirmando que estás siendo preparado para algo mayor de lo que habías imaginado, declara tu entrega total escribiendo "elegido" en los comentarios. No como una etiqueta que te pones, sino como un reconocimiento de lo que Dios está haciendo a través de tu obediencia al silencio sagrado. Porque cuando un elegido comprende verdaderamente el poder del timing divino, su vida se convierte en un testimonio andante de la sabiduría y la fidelidad del Altísimo. Y ahora ve en paz, pero ve con propósito. Mantén ese secreto sagrado que Dios te ha confiado. Honra el silencio que Él ha establecido. Porque cuando llegue tu momento, y llegará, tu voz se alzará con una autoridad que sacudirá no solo tu mundo, sino el mundo de todos los que tengan oídos para escuchar. Tu tiempo de silencio está gestando tu tiempo de influencia. Tu temporada de espera está preparando tu temporada de impacto. Y cuando finalmente hables, el cielo y la tierra reconocerán que tus palabras vienen respaldadas por la paciencia que honró los tiempos perfectos de Dios.